Muchas gracias. Por supuesto, agradezco mucho la invitación a la Auditoría Superior de la Federación, a la Auditoría del Estado de Puebla. Le agradezco mucho sus atenciones como anfitriona Eligio Sierra. Y bueno, voy a salirme completamente del tema de las auditorías. Mi exposición va a ser muy distinta a la de Ramiro, del Contralor chileno, que ha sido muy amena y muy interesante, con mucho valor técnico. Yo voy a hablar de otra cosa, de una cosa completamente distinta, que tiene que ver más con la demanda de rendición de cuentas. Es decir, no puede haber una sociedad democrática donde no exista una sociedad que demande rendición de cuentas. Y buena parte de esa demanda se tiene que expresar a través de los medios de comunicación. Y por ello, las sociedades democráticas tienen como una parte fundamental de su existencia la libertad de expresión. Tiene que haber libertad de expresión para que haya múltiples emisores de información, y esos emisores de información a su vez sean demandantes de rendición de cuentas por parte de los poderes públicos. Por eso creo yo que ese es uno de los asuntos sobre los que más tendríamos que estar reflexionando en México. ¿Qué tanto estamos demandando los mexicanos rendición de cuentas? Hace un momento el Contralor chileno nos empezaba su exposición mostrándonos las imágenes de las manifestaciones de la primavera árabe, las manifestaciones de protesta social en Chile, en México, frente a distintas acciones estatales. Pero en realidad en México, ¿hay una demanda social relevante de rendición de cuentas? Y hay además los cauces en las organizaciones de la sociedad, en las empresas de la sociedad, para que esa demanda tenga cauce. A mí me parece que no, que estamos muy lejos de eso. Hemos avanzado muchísimo, desde luego, desde los tiempos del régimen del monopolio político del PRI, que era un ejemplo clarísimo precisamente de eso con lo que terminaba Ramiro su exposición hace un momento, de esas coaliciones políticas estrechas que son las razones por las cuales los países fracasan. Si hay un país en el que sabemos de qué se trata eso, un país que es incapaz de desarrollar una distribución adecuada de la riqueza, que es incapaz de desarrollar generación de tecnología, de poder competir auténticamente en las condiciones de los mercados complejos del mundo globalizado, pues es México. Y esto tiene que ver, como bien lo decía Ramiro, con su arreglo político, con el hecho de que el arreglo político en México ha estado históricamente controlado por una coalición de intereses estrechos. Está ahí en el arreglo institucional. ¿Qué son las instituciones? Las instituciones son las reglas del juego de una sociedad. Y las reglas del juego ponen el sistema de incentivos de la sociedad. Las reglas del juego determinan qué es racional en un país y qué no es racional. Y lo que es racional en México no es racional en un país desarrollado donde existe competencia democrática amplia, auténtica y con décadas de existencia, y donde existen mercados complejos y donde existen sistemas judiciales eficaces y donde las leyes se cumplen. Hay lo que en inglés se llama enforcement, aplicación obligatoria de la ley eficaz. ¿Por qué en México es racional, por ejemplo, darle mordida a un policía de tráfico? Eso es racional en México. Y ese mismo comportamiento que en México es el comportamiento adecuado y racional es absolutamente irracional si se hace en una ciudad de Estados Unidos o en una ciudad europea. ¿Por qué? Pues porque el marco institucional mexicano ha generado un sistema de incentivos que hace que aquí la conducta más adecuada sea resolver los problemas dándole mordida al policía, y lo adecuado es que el policía privatice su pedazo de espacio público, se apropie de él y, por supuesto, se resuelve el problema de agencia dejando que el policía actúe patrimonialmente. Es decir, su función pública es como si fuera su patrimonio personal. Bueno, pues esto que todos conocemos en este país, todos lo conocemos, y no ha cambiado sustancialmente con nuestra cacareada transición a la democracia, tiene una raíz histórica, y lo peor del caso es que abarca a toda la sociedad mexicana, no solo a su Estado, a esta organización con ventaja competitiva en la violencia que pone las reglas de juego de una sociedad.
Y esto es una de las razones que hace que la demanda por rendición de cuentas en México sea tan pobre. Y esto se refleja de manera directa en la historia de nuestros medios de comunicación. Fíjense ustedes, la relación del Estado mexicano con los medios de comunicación ha variado a lo largo del tiempo. Sin embargo, durante la mayor parte de la historia estatal del país ha existido una subordinación política de los medios correspondiente con la existencia de un Estado autoritario controlado por lo que les decía, una coalición estrecha de intereses. En esas condiciones de subordinación política, la prensa no ha jugado ningún papel relevante para la rendición de cuentas. Todavía hoy apenas si lo empieza a jugar. Por lo demás, la rendición de cuentas en este país, a pesar de nuestro arreglo institucional formal copiado de la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? que es un modelo que en el origen está pensado para ser de check and balance, ¿no? En México, ese modelo simplemente se convirtió en una ficción que no tenía nada que ver con la realidad del arreglo político mexicano. Era una suerte de referente simbólico, una ficción aceptada, le ha llamado François Xavier Guerra, ¿no? Por lo tanto, en México la rendición de cuentas es una cosa de la que no sabemos ni cómo se come. Pero fíjense ustedes, la subordinación política de los medios en México, de la prensa, en la época en la que la prensa era el medio de comunicación más importante, nunca se hizo como se hizo en otros regímenes autoritarios, por ejemplo en España franquista, con censura previa, ¿no? o con represión. Nunca se hizo así. Ni en la época de Porfirio Díaz fue así, a pesar de los mitos que nos contaron en la escuela primaria, ¿no? El antídoto de la prensa oposicionista, fomentado ampliamente por Juárez y Lerdo, que fueron los fundadores reales del Estado mexicano antes de Porfirio Díaz, consistía en la prensa subvencionada por el Estado. Porfirio Díaz, que era demasiado buen político para ignorar la eficacia de este método, aumentó considerablemente las subvenciones a los periódicos oficiosos y favoreció con empleos y oportunidades a los escritores adictos. Esta es una característica del régimen mexicano. Aquí en México no hay que reprimir policías. Ahora tenemos un problema serio de peligro en el ejercicio de la prensa, pero no por parte del Estado. El peligro viene del crimen organizado y de otros lados. Aquí el Estado siempre se ha entendido muy bien con los periodistas, porque sabe perfectamente bien que la mejor manera de controlarlos es subvencionando sus periódicos, ¿no? y favoreciendo con empleos, oportunidades, haciéndolos diputados, senadores, a los escritores adictos, al paso que organiza el vacío oficial en torno a los disidentes. Es una manera de hacer las cosas, ¿no? El porfiriato desarrolló este control de la prensa. Es decir, ¿cómo controló Porfirio Díaz la prensa? Nosotros nos contaron en la primaria que lo hacía reprimiendo a los periodistas. Si nos vamos a los datos reales, ¿a cuántos periodistas se les reprimió realmente? Sí hubo quienes se acabaron en la cárcel, ¿no? El Filomeno Mata acabó unos días en la cárcel y cuando le cerraron el diario del Hogar, también Flores Magón, pero en realidad con la mayoría de los periodistas no había que meterlos a la cárcel. ¿Por qué? Porque vivían de las rentas del Estado. Y los periódicos solamente podían vivir como cuando tenían publicidad y subvenciones estatales. En un país de prácticamente todos analfabetos hasta el día de hoy, donde nadie lee, evidentemente los únicos clientes de los periódicos eran los gobiernos de los estados y el gobierno federal. Ahí nació la prensa industrial en México, el Imparcial, que después fue denostado durante el maderismo y la revolución, ¿no? Pero es el primer periódico industrial en la época en la que aparece la rotativa y los periódicos empiezan a hacer una industria, pues aparece el Imparcial. ¿Qué era el Imparcial? Era muy poco imparcial, era bastante parcial a favor del régimen. Hubo prensa crítica. A esa prensa crítica, ¿cómo se le reprimía? Fundamentalmente no subvencionándola, no pagándole, no comprándole publicidad, no publicando notas pagadas, ¿no? Y entonces vivían en condiciones de relativa precariedad, ¿no? Ahí, por supuesto, hay reclamos democráticos y denuncias de corrupción, ¿no? ¿Por qué? Como bien decía Porfirio Díaz, esos pollos quieren su maíz porque a ellos no les llegaba la derrama del dinero público.
Hubo publicaciones satíricas y radicales que subsistían en la semiclandestinidad, pero insisto, no necesariamente eran reprimidas, ¿no?, sino simplemente no eran subvencionadas, lo que las volvía inmediatamente marginales. Bueno, la revolución, fíjense ustedes lo que pasó, el gran cambio que pasó con Madero. La prensa se volvió terriblemente crítica con Madero. Todos los periódicos se volcaron contra Madero. Es una de las razones por las cuales la presidencia de Madero se debilitó extremadamente. Madero llegó con la idea de que, una idea liberal, de que una cosa era el Estado y otra cosa eran los periódicos, y entonces dejó de pagarles a los periódicos. Y entonces, ¿qué hicieron los periódicos? Volverlo el blanco de todos sus ataques y de todas sus críticas. Si ustedes ven la crítica a Madero, es una crítica más bien malintencionada, ¿no?, que busca el desprestigio del presidente, pero no es una crítica que esté cuestionando la gestión por sus errores. No es una, para decirlo en los términos de que nos interesan aquí, no es una crítica que esté pidiendo rendición de cuentas. Lo que quiere es desprestigiar al presidente, ¿no? Quieren desprestigiar al presidente y al gobierno revolucionario, al movimiento revolucionario. ¿Y quién encabeza esa crítica? El Imparcial. ¿Por qué? Porque se había quedado sin las subvenciones públicas. No era ni siquiera una crítica que tuviera un fundamento ideológico profundo de los dueños del Imparcial, ¿no? Bueno, hay muchísima. A Madero, una de las principales cuestiones que minaron, que le quitaron base a su gobierno, fue precisamente este ataque despiadado de la prensa. Hubo prensa ideológica, no lo niego. Los católicos, ¿no? El Mañana, que publicó Jesús M. Rábago, que era publicado por estaba vinculado al Partido Católico. Bueno, tuvieron un papel más ideológico en la crítica a Madero, pero no fue el tono de todos. Lo principal era simplemente el desprestigio del presidente porque no era Porfirio Díaz y porque no tenía este mecanismo de control, que era el mecanismo tradicional en la sociedad mexicana, que institucionalizó Porfirio Díaz. A los disidentes no había que encarcelarlos, había que darles empleo, ¿no? Por eso digo, no es una prensa que en su mayoría que en su crítica buscara un mejor ejercicio del poder y que pidiera cuentas a los gobernantes de sus actos, sino que era una prensa ideológica que descalificaba al presidente y contribuyó sustancialmente a su caída. Bueno, ya viene la guerra civil y viene el periodo constituyente. Y van ustedes cómo las instituciones son persistentes. Las maneras de hacer las cosas tienen profundas raíces en las sociedades y son mucho más difíciles de cambiar que las instituciones formales. Las instituciones formales, se pueden intentar cambios en las instituciones formales cambiando la ley. Sin embargo, todos los procesos revolucionarios, todos en el mundo, en la historia, acaban filtrado, las intenciones de los que los impulsan acaban estando completamente filtradas por las prácticas y las maneras de hacer las cosas de las sociedades. Y por eso los regímenes post-revolucionarios aquí y en China, ahora sí literalmente, se parecen mucho más a los arreglos políticos previos que al modelo mental que tenían sus impulsores. Vean ustedes, el régimen mexicano es un claro ejemplo de eso. El régimen mexicano de la época clásica, del régimen del PRI, es extraordinariamente parecido al porfiriato en sus maneras de hacer las cosas, extraordinariamente parecido. La estabilidad en México se alcanzó cuando se aceptó que cada presidente fuera exactamente igual que Porfirio Díaz, pero solo por 6 años, ¿no? Para que pudieran circular, ¿no? Bueno, y esto empieza desde el principio. Si ustedes se fijan, la Constitución mexicana de 1917 fracasó desde el principio, como había fracasado antes la de 1824, la de 1836, esa no nos la enseñan en la primaria, o la de 1843 y la de 1857. La de 57 se mantuvo vigente de 57 a 17 solamente de manera formal. Era, como les decía yo, esto que dice François Xavier Guerra, una ficción aceptada donde todo el mundo sabía que la Constitución no era más que un conjunto de enunciados para normar los rituales del poder,
pero no para regular al poder, ¿no? En México nunca se dejaron de hacer elecciones durante todo el régimen de Juárez, toda la presidencia de Juárez, la de Lerdo y los muchos años de Porfirio Díaz. Sin embargo, desde la época de Juárez todo el mundo sabía que las elecciones eran simplemente ficciones, inventos, ¿no? Y vean ustedes, la Constitución del 17, que trata de corregir errores de la de 57, fracasó desde el principio. No pudo regular la sucesión de Carranza. La sucesión de Carranza se resolvió con las armas en la mano. Pero eso sí, la manera de hacer las cosas del poder se recuperó muy rápidamente. Fíjense ustedes, ya después de la revolución, después de la guerra civil, cuando Carranza ya llega al poder, ¿qué es lo primero que aparece? Un periódico carrancista. ¿Financiado desde dónde? Desde el poder. Es el Universal, todavía existe, el mismito, y con prácticas parecidas. Bueno, ese periódico nació para defender la Constitución y defender a Carranza, ¿no? Evidentemente, pues era un periódico que nace en el oficialismo más puro. Inmediatamente sale su contraparte, Excelsior. Nace para atacar la Constitución, nace aparentemente como un periódico independiente del empresariado de derecha, profundamente conservador, ¿no? Es un periódico que tiene muy rápidamente una gran influencia entre las capas medias católicas, ¿no? Y fue un periódico, por ejemplo, que hizo campañas tremendas en contra de las políticas más avanzadas de algunos sectores de la coalición política revolucionaria. Por ejemplo, una que sigue vivita y coleando hasta el día de hoy, que desde mi punto de vista, yo no soy políticamente correcto, así que yo no endulcoro lo que les voy a decir, pero a mí me parece una cursilería nacional tremenda, que es el Día de las Madres. ¿Para qué la promovió Excelsior? La promovió precisamente para combatir la política feminista de las socialistas yucatecas que estaban promoviendo campañas de planificación familiar y estaban defendiendo el derecho a decidir de las mujeres. Entonces, ¿cómo iban las mujeres a tener derecho a decidir o cómo iba a haber planificación? Había que exaltar a las madrecitas, ¿no? Entonces hizo su campaña y entonces nació el Día de las Madres desde Excelsior. Vean ustedes, este periódico parecía un periódico que pues podía reclamarle y exigirle cuentas desde la derecha conservadora al gobierno. ¿Cuánto duró eso? Duró muy poco, porque Alducin se murió en 24, el fundador. Se murió en 24, la familia se peleó por la herencia, el periódico se metió en una crisis económica total y tenía la espada de Damocles del control gubernamental que se llama el fisco. Por lo tanto, ya para la época de Cárdenas, el periódico se tuvo que convertir en una cooperativa. Y aunque siguió manteniendo su línea editorial conservadora de derecha proempresarial, acabó controlado de la misma manera que todos los demás periódicos del país, desde el poder, con algunos instrumentos de los que ahora les voy a hablar. Bueno, por supuesto el régimen hace sus propios medios, hizo el Nacional, que era primero fue el periódico del partido, del PNR, cuando nace el PNR, el Partido Nacional Revolucionario, por eso el periódico se llamaba el Nacional Revolucionario, igual que el partido, era el periódico del partido. Vean ustedes, es un régimen que se forma en la misma época en la que está en auge el partido fascista en Italia, el partido nazi empieza a emerger en Alemania, el partido comunista de la Unión Soviética, estos partidos de carácter único, corporativos, son los rasgos característicos que van modelando en buena medida el tipo de partido que fue el PNR, PRM y después el PRI. Y por supuesto, la idea de que la propaganda, la prensa y la propaganda son un instrumento fundamental del ejercicio del poder se refleja en el hecho de que funda inmediatamente su periódico, que después se convierte en el periódico, deja de ser el órgano del partido, no había mucha diferencia entre partido y gobierno, y pasa a ser el periódico del gobierno. Cuando surge la CTM, que va a ser el brazo corporativo fundamental del sindicalismo del régimen, surge también con su periódico, El Popular, ¿no? Entonces uno diría, bueno, hay una gran pluralidad política en los medios de comunicación en México, ¿no? Hay un periódico que es oficialista pero liberal, otro que es más del régimen, otro que es empresarial, otro que es de los obreros. ¿Y ustedes los leen? Y sí hay diferencias.
La manera en que enfocan las noticias es distinta. Sobre todo durante el gobierno de Cárdenas, todavía, pues hay mucha crítica al presidente en algunos como en Novedades o el Excelsior al principio, critican mucho al presidente, ¿no? Sin embargo, poco a poco lo que vamos viendo es que, sobre todo a partir de los años 40, ¿no?, las diferencias se empiezan a hacer cada vez menores. No desaparecen. Sí hay izquierda y sí hay derecha en estos periódicos, pero hay un ámbito en el que hay una absoluta unanimidad. El presidente de la República es absoluta y totalmente intocable. El presidente de la República es el gran líder que resuelve todos los problemas y, por supuesto, no se atacan las bases del régimen. Después de la campaña de 1940, cuando efectivamente pues, hubo crítica a la evidente manipulación electoral de aquella época, cuando se enfrentó el candidato oficialista, que era Ávila Camacho, con el candidato financiado por los empresarios y la derecha, que era Almazán, ahí sí se nota en los periódicos cierta diferencia. Y los primeros años de Ávila Camacho, donde por lo menos en el popular se reflejan las pugnas dentro de los sindicatos, después de eso, lo que empezamos a ver en los medios es una cansina unanimidad. Sí, en algunos se publican más cosas sobre lo que ocurre en la Unión Soviética y en otros más cosas sobre todo durante los primeros años de la Guerra Fría, de las maravillas del mundo, de las libertades de los Estados Unidos, pero en cuanto a lo que se refiere a la política mexicana, cada vez empezamos a ver que los periódicos se parecen más y más. Y hay un montón de periódicos. Estoy hablando de los periódicos nacionales, pero en casi todas las ciudades del país, en casi todos los estados, ahí surgen periódicos y periódicos y periódicos. Y uno dice, ¿qué leen tanto los mexicanos? ¿Sí leen tanto? ¿No? En Campeche, mi ciudad, que tiene 200,000 habitantes, hay ahorita 13 diarios. ¿De verdad leen tanto los mexicanos? Ya cuando vemos los tirajes vemos que pues no. El periódico que más tira en este país tira 100,000 ejemplares en un país de 120 millones de habitantes. Compárenlo nada más con el periódico que más tira en España, que es El País, en un país que tiene bastante menos de la mitad de la población de México, tiene 40 millones de habitantes. El País tira diariamente 1.600.000 ejemplares contra los 100,000 que tira el que más tira en México. Entonces no se trata de que haya una gran demanda de periódicos y una gran cantidad de lectores. Hay otra cosa que nos explica por qué hay tantos periódicos y tan diferentes, ¿no? Evidentemente de qué han vivido esos periódicos y siguen viviendo la mayoría de ellos, la inmensa mayoría de ellos hoy, de las rentas del Estado. De eso viven. Por eso, ¿cuándo surgen críticas a los gobernadores en los periódicos? Cuando les retiran un periódico la publicidad oficial. Así es. Y vean ustedes cómo empezó a controlarse la prensa ya en la época clásica del régimen del PRI. Pues fíjense, había un monopolio del papel, la productora e importadora de papel Sociedad Anónima. ¿No? Solamente aquellos periódicos a los que el régimen les daba el visto bueno tenían acceso al papel. No es que te cerraran el periódico, nada más te dejaban de vender papel y consíguelo. Estaba prohibida la importación, solamente se podía importar a través de PIPSA y por supuesto no había más productor que PIPSA. Por lo tanto, solamente aquel que tenía el visto bueno del régimen tenía papel, porque la empresa, ¿de quién creen que era? Se llamaba Productora Importadora de Papel Sociedad Anónima, pero era una empresa pública, era del Estado. Bueno, y lo otro es lo fundamental. Los periódicos empezaron a acostumbrarse a una práctica que también subsiste, no estamos hablando de historia, estamos hablando del México de hoy, en la inmensa mayoría de sus medios. Los periódicos, pues evidentemente, con tan pocos lectores y vivían solamente prácticamente de manera absoluta de la publicidad estatal, pues evidentemente le pagaban muy poco a sus reporteros, poquísimo. Y sin embargo vemos reporteros que se hicieron riquísimos, ¿no? Que eran ricos. ¿De dónde venía ese enriquecimiento? Pues de una bonita práctica.
¿Cómo garantizaba uno una buena nota de un reportero si era uno secretario de Agricultura o si era secretario de Comercio o si era funcionario de un gobierno del Estado? Pues dándole lo que se ha conocido como embute, chayo, chayote, el sobre, que era el auténtico sueldo de los periodistas. Es decir, la inmensa mayoría, la casi totalidad de los periodistas mexicanos han sido indirectamente empleados públicos. Son. Bueno, por supuesto, les digo, todo esto en medio de una aparente pluralidad enorme. Pues había periódicos de izquierda, El Día sustituyó al Popular, ¿no? Y era el periódico de la izquierda del régimen. El Heraldo todavía estaba más a la derecha de Excelsior y de Novedades, era el periódico de la Iglesia Católica, de la derecha católica. Y sin embargo leía uno las notas y eran súper parecidas, extraordinariamente parecidas, igualitas. ¿Por qué? Pues porque estos reporteros, a los que el periódico les pagaba muy poco y que en realidad su sueldo se los completaba el funcionario público, cuya fuente cubrían, pues tampoco iban a andar haciendo la nota a ellos, ¿no? Lo que hacían era agarrar el boletín, la información, al grado que hoy no hay un solo periodista en México que sepa, bueno, sí hay algunos, muy poquitos, que sepa conseguir por sí mismo la información. Todos van, ¿dónde está la información?, preguntan los periodistas. ¿A qué se refieren? Al boletín de prensa, que es la nota prefabricada por la oficina de prensa gubernamental, cuya información tienen que ir a conseguir los periodistas, y es exactamente la misma que publican en el periódico, igual de mal escrita. Es increíble, de verdad. Ustedes pueden ver incluso La Jornada y qué sé yo, Reforma lo hace menos, mucho menos, pero qué sé yo, ven ustedes La Jornada y ven Excelsior y traen la misma nota. Nada más le cambiaron 3 palabras de entrada, porque en realidad no es más que el boletín de prensa. ¿Ustedes creen que esos reporteros pueden hacer un trabajo de investigación profundo que le exija rendir cuentas a un funcionario corrupto? Evidentemente no. Y lo malo, lo peor de todo esto, es que esto que fue parte sustancial del régimen de la época clásica del PRI, sigue exactamente igual en la mayor parte del territorio nacional. ¿No? Vean ustedes, a pesar de las diferencias ideológicas, la relación de subordinación política con el régimen se mantuvo y los límites a la crítica eran precisos. No se cuestionaba ni al presidente ni al ejército. Como instrumento de exigencia de rendición de cuentas, aquella prensa resultaba muy limitada, ¿no? Vean cómo se daba la relación. La relación con la prensa ha sido una relación de contornos imprecisos, puesto que se ha construido a partir de incentivos institucionales e intercambios mutuamente provechosos. Pues hombre, ¿qué más quiere un periódico que pueda vender 100,000 ejemplares cuando bien le va y pueda sobrevivir y su dueño pueda ser multimillonario? Es un periódico sin lectores que le va tan bien. Bueno, pues es un intercambio mutuamente provechoso. Son intercambios, por supuesto, esto se basa en reglas no escritas, ¿no? A pesar de las características autoritarias del régimen, la censura abierta generalmente no fue necesaria. No había necesidad de censurar a los periódicos en México. La naturaleza del vínculo durante la época de la prensa oficialista se definió por una complicidad estable que ha permitido a unos hacer como que informan a cambio de distintas formas de subvención estatal. El costo del proteccionismo se ha reflejado en las dificultades de la prensa para desarrollar su independencia económica. Son poquísimos los periódicos hoy en México, los medios de comunicación en general, no me refiero solo a los periódicos, que podrían subsistir si las subvenciones estatales se cortaran, ¿no? Junto con los intercambios no escritos, la opacidad de la relación también proviene de la falta de definición de las normas que deben fijar los límites entre la esfera del poder y la prensa. La falta de claridad en el marco legal normativo ha permitido introducir elementos disuasivos para los casos en los que la negociación fallaba, como lo que se refiere a la discrecionalidad con la que se maneja la publicidad estatal. Este es un tema central porque Peña Nieto, cuando era presidente electo, llegó diciendo que iba a ser un comité, un organismo para definir con criterios objetivos a quién se le asignaba la publicidad estatal en los periódicos y los medios de comunicación. Y eso fue uno de sus 3 puntos con los que dijo que iba a entrar a gobernar. Por supuesto, ya vamos para el año y eso como que se le olvidó.
Y la relación se sigue manejando exactamente igual que siempre. Es decir, la publicidad estatal es el instrumento privilegiado de control. El instrumento privilegiado de control. ¿Y cómo sabemos? ¿Sabemos algo de cómo se asigna la publicidad estatal? ¿Sabemos algo? Es una asignación absolutamente discrecional y opaca. Y por supuesto, al que le va mal en eso, cuando se va el que era director general de comunicación social de la presidencia, o en este caso directora, pues entonces le empieza a pegar, ¿no? Es el caso, vean ustedes cómo hay periódicos que le están pegando ahorita a Alejandra Sota, no que las vaya a defender, pero ¿por qué le pegan? Porque seguramente cuando era directora de comunicación social no les dio la publicidad, no les compró publicidad. Y el otro elemento son las sanciones fiscales. Vean ustedes, esto es una cosa tremenda. Todos los periódicos de los estados viven con exenciones fiscales. Todos. Cuando un gobernador de mi estado, de Campeche, de pronto le quitó las exenciones fiscales al periódico más fuerte porque lo estaba pegando, pues el periódico lo crucificó. ¿No? Claro, el periódico también estuvo a punto de desaparecer. Entonces es una relación que ha tenido en la falta de garantías plenas sobre el respeto al derecho de propiedad de un arma de control y que ha tenido en una política discrecional de subsidios un instrumento de presión hacia una prensa generalmente flaca en tirajes y ayuna en lectores. Entonces es un esquema a la vez autoritario y paternal que ha creado rutinas y costumbres difíciles de borrar. Es una manera de hacer las cosas que está perfectamente vigente hoy en México. Apenas si hay algunos resquicios donde esto ha dejado de ser así. Fíjense ustedes, la peor de estas costumbres es la veneración hacia el poder. Por eso les digo que la prensa en México, los medios de comunicación en México, como instrumento para exigencia de rendición de cuentas, son bastante flacos y débiles. Y en la práctica cotidiana del oficio se ha traducido en la dictadura del boletín, de lo que les hablaba yo hace un rato. Son periodistas incapaces de escribir por ellos mismos una nota, ya no hablemos de hacer una auténtica investigación. Si se fijan ustedes, el periodismo de investigación en México es una cosa rara, lo poco que hay es malo, y sobre todo que se basa en los dichos, ¿no? En las oídas. No investigación seria, documentada, que lleve realmente a que se convierta un caso manejado por la prensa en un caso que acabe en los tribunales, como en cambio sí estamos viendo que ha ocurrido en España con los principales casos de corrupción que han sido destapados por la prensa. ¿No? La prensa de izquierda ha destapado los casos de corrupción de la derecha, ha atacado al Partido Popular, el caso Gürtel, ahorita el más importante, el caso Bárcenas, que está poniendo en jaque al gobierno. Lo está poniendo en jaque, tiene en jaque al gobierno. ¿Por qué? Porque el tesorero del partido que está hoy en el gobierno tenía una contabilidad aparte, ¿no? Y por supuesto ahí se nota en esa contabilidad no solo que tuvo financiamiento ilegal, sino también que le pagaba sobresueldos ilegales con dinero negro a los jerarcas del partido, empezando por el actual presidente del gobierno. Bueno, ese caso lo investigó y lo destapó el país. Con documentos, no con dichos, sino con que me dijo una fuente tal cosa, sino con documentos. Eso es periodismo de investigación. ¿Dónde está ese periodismo de investigación aquí? Y lo mismo al revés le ha pasado a la izquierda con la prensa de la derecha. El Mundo, en los años 90, destapó todo el caso de la actuación ilegal del gobierno socialista en la guerra antiterrorista con el caso de los GAL y destapó la corrupción del hermano del vicepresidente del gobierno. Bueno, pero con documentación, no. Me dijo una fuente que me reservo, eso se vale, siempre y cuando detrás haya un sustento documental de lo que se está haciendo, porque eso es lo que hace que sea eficaz ese periodismo de investigación y que fuerce a que quienes están involucrados rindan cuentas. Los dimes y diretes no sirven para ese efecto. Y para que la investigación periodística pase de los dimes y diretes, se necesita periodistas profesionales. Pero el problema es que los periodistas profesionales en México no existen porque no hay quien los pague. Porque los periódicos, con muy pocas excepciones, no les interesa pagarlos. Y quien les paga realmente
en muy buena parte de los casos, son los propios funcionarios que, por supuesto, no quieren que se conozcan sus corruptelas, ¿no? Entonces, y luego lo otro, pues la declaracionitis, que es lo único que hacen los periódicos, andar buscando declaraciones, nubecitas de prensa, ¿no? Los reporteros agarran a todos les meten el micrófono por la boca, ¿no? Y ahí, bueno, pues ahí van todas las tonterías que suelen decir los políticos, que tampoco es que digamos que tengan un gran refinamiento intelectual. Bueno, esta es una relación peculiar, plenamente concordante con las formas rentistas y clientelares que le dieron estabilidad al régimen político. Y tuvo su momento culminante en el golpe gubernamental Excelsior en 76, que es un caso muy conocido de cómo, ya de por sí, desde la época de Cárdenas, el gobierno había hecho que Excelsior se volviera una cooperativa, bueno, y usó la forma de la cooperativa para sacar al director de Excelsior, que les era incómodo, que es Julio Scherer, que después fundó Proceso. Bueno, ahí está la historia. Bueno, hubo prensa casi clandestina. ¿Cómo la acabaron? La mayor parte de los casos los acabaron simplemente dejándoles de vender papel. ¿Ah? Bueno, para ir acercándonos a lo que ha pasado hoy, la reforma política cambió algo las cosas. El control sobre los medios se aminoró, ¿no? No solo es el nuevo sistema de registros de los partidos, que por supuesto ya quedó atrás, pero ese fue el que permitió que se abriera, que se ampliara el número de partidos en México y que hubiera mayor competencia electoral. Ahora ya al contrario, ahora vamos de nuevo al proteccionismo, cada vez más desde 96, al proteccionismo copiado de la ley de 1946, nada más que ahora en lugar de proteger un monopolio, es para proteger a un oligopolio partidista, ¿no? Es decir, requisitos para hacer partidos que implican que todos los partidos tengan que hacerse a la imagen y semejanza del PRI, con grandes asambleas de masas, ¿no? En México es imposible hacer un partido político de ciudadanos, donde un grupo de ciudadanos proponga una lista de candidatos, un programa, y diga qué reglas tiene internas, porque eso no, aquí no se vale eso, aquí hay que tener masas detrás, ¿no? Y lo cual se presta para que todos los partidos sean ficciones clientelistas. Bueno, pero no solo fue esa apertura la que se dio también apertura en la prensa, en la relación del Estado con los medios escritos. Solo con los medios escritos todavía entonces. Pero sí, esto llevó a que hubiera mayor pluralidad de emisores. Claro, estos emisores rápidamente se acomodaron, estos nuevos emisores de noticias rápidamente se acomodaron, no todos, pero rápidamente se acomodaron a la regla, ¿no? Claro, no todos en la misma medida, porque ahorita vamos a ver cómo Proceso, que era la revista que sacó Scherer después de Excelsior, pues rápidamente también ya era cliente del Estado en lo que se refiere a publicidad, y por eso López Portillo al final de su gobierno le retiró la publicidad y dijo no pago para que me peguen, quiere decir que ya también eran sobre todo receptores de la publicidad gubernamental. Pero un tema que es importante, que tiene mucho que ver con los avances que ha habido en los últimos tiempos en México respecto a la transparencia, ¿no? y la transparencia como uno de los elementos sustanciales para la rendición de cuentas, que es la aparición en 77 en la Constitución del derecho a la información. Fíjense, este derecho a la información que se introdujo en el artículo 6 constitucional con la reforma política de 77 fue la base legal para la primera ley de transparencia ya de la época de Fox, muchos años después, porque nunca se reglamentó en 77. Y por supuesto, después la reforma constitucional del artículo 6 llevó a que adquiriera un carácter más definido en la Constitución el asunto de la transparencia y que todos los gobiernos de los estados tuvieran que adecuarse también a las nuevas condiciones establecidas por la Constitución. Pero fíjense, en el origen esa no era la intención de la reforma constitucional. El derecho a la información era parte de la reforma política que ese año promovió el presidente López Portillo, a instancias de su secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, ¿no? La intención expresa de aquella reforma era abrirlo a los medios, hasta entonces en su mayoría en manos de empresas que favorecían al régimen, para que publicaran la información generada por los partidos políticos diferentes al PRI. Claro, los propios medios no quisieron después que se reglamentara. La reforma al artículo 6 constitucional pretendía que los partidos políticos tuvieran la posibilidad de difundir sus plataformas y propuestas en los medios masivos de comunicación. ¿Por qué? Porque era escandaloso. Yo me acuerdo, por ejemplo, mi primer recuerdo de una portada de periódico
Bueno, no el primero, porque yo tengo, por desgracia vengo de una familia extremadamente politizada y toda la vida hubo información política en mi casa, pero una que me llamó mucho la atención fue en 1970, el día previo a la elección presidencial de la que salió electo Luis Echeverría. La cabeza de aquel periódico era "a votar", ¿no? Y una gran foto de este tamaño de Echeverría. Y chiquita, recortada, con que nada más le pedía así la frente, casi nada más se le veían los ojos, aquí al lado, la de Efraín González Morfín, el candidato del PAN. Así eran los medios en México. Evidentemente la información, la única información, el monopolio lo controlaba el PRI. No sé si vean que esto todavía ocurre en buena medida en mucha prensa de los estados, ¿no? Pero fíjense, así era. Por lo tanto, una de las intenciones de Reyes Heroles para que la reforma política tuviera sentido es que evidentemente hubiera una reglamentación que forzara a los medios a sacar información sobre partidos políticos distintos al PRI. Esto ya nos puede sonar hoy un poco lejano, pero así era, ¿no? Entonces, es decir, la incorporación del derecho a la información al artículo 6º constitucional estaba en el origen vinculado directamente a la generada por los partidos políticos, y los destinatarios eran los medios de comunicación. No se trataba entonces de una reforma destinada a garantizar la publicidad de la información estatal, sino de una prerrogativa de los partidos políticos garantizada por el Estado para difundir sus ideas entre el electorado. Tan monopólico era el régimen que tuvo que haber una reforma legal para garantizarle, aunque no se hizo plenamente, a los partidos el acceso a los periódicos, porque nadie publicaba información que no fuera la información proveniente del PRI y del gobierno, ¿no? Bueno, les digo, aparecieron periódicos y revistas novedosos, proceso 1+1. Pero a pesar del clima de mayor apertura al régimen, el régimen mantiene el control a través de la publicidad y del monopolio de PIPS. Les digo, al final de su gobierno, López Portillo, cuando le retiró la publicidad a Proceso, dijo: no pago para que me peguen, ¿no? Sin embargo, Proceso sobrevivió. Eso quiere decir que, bueno, algo habían cambiado las cosas, ya había otras fuentes de financiamiento. Y ese algo es lo que permite que hoy no estemos en las circunstancias de la época clásica del PRI, pero tampoco estamos muy lejos, ¿no? Bueno, ya les digo. Entonces, pero vean ustedes, durante la campaña de 88, que además se vuelve una campaña muy intensa porque hay una fractura del PRI, esa es la razón. El debate plural se dio en los medios escritos. La televisión y la radio estaban absolutamente cerrados. En 88, el único momento donde se habló más de 3 minutos de la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas en la televisión fue cuando Sabludovsky llevó a los medios hermanos de Cuauhtémoc Cárdenas a hablar mal de él. No sé si alguien se acuerda de eso. Lo entrevistó a los 2 medios hermanos, a los 2 hijos del general Cárdenas que vivían en Guanajuato, unos campesinos de Guanajuato, a que fueran a decir que Cuauhtémoc Cárdenas era un traidor a su padre. Eso fue el único momento donde tuvo tiempo la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas en la televisión, ¿no? Pero vean ustedes, ya con ya Ramiro habló de todo este fenómeno de privatización y de cambio del Estado, de reducción del Estado de los años 90, pues parece que empiezan a surgir empresas, ¿no? El caso de Reforma es un caso, no porque le tenga yo especial simpatía ideológica, ni mucho menos a Reforma, sin embargo es notable porque sí ha marcado una diferencia en un sentido. Es una empresa que responde en su información a los intereses de su empresa. Fíjense, a diferencia de todos los demás, y lo siento si aquí hay periodistas, yo vengo de una familia de periodistas, por eso lo conozco muy bien por dentro del tema, de todos los demás periodistas, los de Reforma nunca aceptan que el funcionario al que van a entrevistar pague la cuenta del restaurante o del café. Ellos van por su cuenta a los viajes, no se van en los transportes oficiales, etcétera. Es decir, hay un intento de mantener la independencia de la empresa respecto a el régimen. Y es una empresa muy poderosa, fuerte. Por supuesto, su información es absolutamente sesgada a favor de sus intereses, ¿no? Vean ustedes, como su principal cliente es Slim, que ese es otro tema, ¿no? De verdad, el libro que les recomendaba Ramiro, les recomiendo mucho que lo lean. En inglés se llama Why Nations Fail, en español se llama ¿Por qué fallan los países? ¿Con qué ejemplo creen que empieza ese libro?
Empieza para decir cuál es la diferencia entre los países exitosos, que generan riqueza, que son capaces de captar las ganancias de los mercados modernos, y los países fracasados, desiguales, pobres. Pone precisamente el ejemplo, la diferencia entre cómo hizo su riqueza Bill Gates y cómo la hizo Carlos Slim. ¿No? Bueno, pero el hecho es que, bueno, Slim es su principal cliente, entonces evidentemente Reforma mantiene un pulso con Televisa, ¿no? y ataca a los funcionarios y a las instancias gubernamentales que le ponen trabas a Slim. Son muy claros, pero son sus intereses, pero manifiesta sus intereses de una manera mucho más clara y transparente. Y tiene un margen mayor de independencia frente a la política. Este es un fenómeno que empieza a surgir, por supuesto, con la transformación política que vive el país a partir de los años 90, y este es un ejemplo. Nada más lo pongo como ejemplo. No me voy a extender más porque tendría que hablar muchísimo de las diferencias en lo que se refiere a la televisión, pero lo que hay que hacer notar es que la manera de gobernar la televisión fue a través de ¿qué? De la concesión de monopolio. Un monopolio concedido a través de concesión, pero no como propiedad. Y por supuesto, vean ustedes, Televisa tiene sus propios intereses, desarrolló sus propios intereses desde luego, pero el monopolio fue propiciado desde el gobierno, porque el primer modelo era un modelo muy al tipo Estados Unidos, que hubiera 3 empresas que compitieran entre sí. Eso fue el modelo que surgió del informe que le pidió Alemán a González Camarena y a Salvador Novo para ver cuál iba a ser el modelo de la televisión en México. Entonces llegaron ellos con su principal fuente fueron los Estados Unidos, y regresaron con un informe diciéndole que al alemán que lo que había que hacer era 3 empresas, promover que hubiera 3 empresas que fueran las principales concesionarias. Por supuesto, González Camarena se quedó con una de esas concesiones, el que hizo el informe, ¿no? Y así nació la televisión, con 3 empresas diferenciadas. Sin embargo, muy pronto, en abril de 55, ya el gobierno autorizó que se conviertan en un monopolio. Y si bien era un monopolio privado, sabía perfectamente bien ese monopolio privado que no se mandaba solo. En 68, Azcárraga, ahora Azcárraga abuelo, dijo con toda claridad a todos sus funcionarios: no se equivoquen. Televisa es priista, que diga Telesistema Mexicano, todavía no existía Televisa, es priista. No se equivoquen. Y por supuesto, aunque defendía sus intereses particulares, era una empresa que dependía extraordinariamente del régimen y por supuesto era una aliada fundamental del régimen. Y bueno, hubo intentos de competencia desde Monterrey, ya lo apagué, no importa, acabar. Hubo intentos de competencia desde Monterrey con el Canal 8 de Televisión Independiente de México que promovió Garzazada, pero al final lo que subsistió fue el monopolio. Y no fue sino hasta la época de Salinas cuando se privatizó lo que estaba en ciernes convirtiéndose en una televisión estatal, que era una televisión gubernamental, que era Imevisión. Pero en realidad pasamos de un modelo de monopolio a un modelo de oligopolio. Entonces, de verdad, ¿estamos realmente en México en un mundo donde la libertad de expresión se convierte en una palanca de la rendición de cuentas? Desde mi punto de vista estamos muy lejos de ello. ¿Por qué? Porque nuestro arreglo institucional, a pesar de los cambios provocados por una mayor democracia, por el hecho de que hoy sí los votos cuentan, de que hay competencia entre partidos y que hay mayor pluralidad, no se ha reflejado en una auténtica independencia de los medios. Y no se ha reflejado porque son medios que son tremendamente dependientes de las rentas del Estado, de los recursos públicos para sobrevivir. Esto en el caso de la prensa es tremendamente notable, pero no es menor en el caso de los medios electrónicos. No es menor. Y entonces tenemos una muy baja calidad en lo que debería ser uno de los cuerpos fundamentales para la exigencia de rendición de cuentas en una sociedad, que es la existencia de una prensa libre, autónoma, fuerte, que sirva como en Estados Unidos, como cuarto poder. En México le dicen ese cuarto poder, pero es un mero apodo. En realidad no tiene, bueno, fíjense ustedes, ¿cuál es la autonomía que han alcanzado los periódicos y los medios de comunicación?
La autonomía es que cuando hay un funcionario que no se mocha bien, que no mantiene una buena relación con los medios, entonces lo agarran a periodicazos, ¿no? Entonces entonces están todo el tiempo temerosos de lo que van a decir, pero nada más porque, pero insisto, el periodicazo es como agarraron a Madero, no es un periodicazo que vaya a fondo a investigar a ese señor y a ver si está realmente cumpliendo con su tarea, si está realmente cumpliendo con la ley, si no se corrompe. No, es simplemente lo empiezan a atacar de manera personal, ¿no? Y como todo mundo tiene cola que le pisen en este país, pues algún trapito sucio le podrán encontrar, ¿no? Y ese es el problema central, es que en los medios electrónicos el control ha sido a través del hecho de que son monopolios, ¿no? Y de que no hay, bueno, los medios electrónicos son muy difíciles de que se conviertan en medios competitivos por las cantidades ingentes de recursos que se requieren para la inversión tecnológica. Son mercados que tienden a ser oligopólicos. Pero vean ustedes cómo se ha resuelto eso en los países democráticos desarrollados, por ejemplo, europeos, creando lo que se llaman televisiones públicas, no del gobierno, sino públicas, que tienen consejos que se forman con coaliciones amplias para evitar que sean parciales hacia un partido en específico y que se conviertan en espacios de divulgación plural. De todas maneras, si se fijan bien, las televisiones en ningún lugar del mundo son fuertes instrumentos de exigencia de rendición de cuentas. Lo son mucho más los periódicos escritos, lo han sido históricamente mucho más los periódicos escritos. Por ejemplo, el gran escándalo de la historia de Estados Unidos, el Watergate, fue destapado por un periódico y por unos periodistas que hicieron investigación, de verdad. Lo mismo les digo, el caso de los GAL en España, el caso de Juan Guerra, ahora el caso de Bárcenas, han venido los periódicos. Los periódicos pueden ser un instrumento extraordinario para la exigencia de rendición de cuentas, pero para ello tienen que ser autónomos. Esto no quiere decir que no tengan línea ideológica, no quiere decir que sean imparciales, eso no existe. Eso no existe, ¿no? En ningún lugar del mundo. Pero sí que tengan autonomía, capacidad financiera propia y que tengan una cosa fundamental, lectores. Claro, hoy estamos en una época en la que esto está en una profunda crisis. Y voy a acabar nada más con una cuestión que es esperanzadora después de este panorama tremendamente oscuro que les he planteado. Hoy hay un cambio tecnológico que puede transformar las cosas, que es el hecho de que hoy la Internet y sus derivaciones, las redes sociales, etcétera, empiezan a ser instrumentos controlados directamente por la sociedad, de fácil acceso, y que se pueden convertir en un instrumento muy útil para exigir, a partir de un clima de libertad, una rendición de cuentas cada vez más eficaz. Sin embargo, estamos muy lejos realmente de poder decir que ya transformaron las cosas las redes sociales. Efectivamente, agilizan la comunicación, efectivamente pueden ser instrumentos muy útiles para la movilización, como ocurrió con la primavera árabe o con los movimientos del 15M en España, etcétera, con los indignados. Sin embargo, hay una parte que todavía no se puede hacer simplemente de manera libre desde la Internet y el mundo digital, que requiere recursos, que requiere responsabilidad, que es ese trabajo de indagación, para el cual, por supuesto, sirve muchísimo que existan leyes de transparencia y que la información pública sea accesible, que se pueda indagar en la gestión estatal, pero para ello se necesitan profesionales. Se necesitan periodistas profesionales comprometidos con su tarea que sean capaces de utilizar esos instrumentos a su alcance. Y por desgracia, en México estamos apenas en pañales en ese terreno porque lo que ha privado durante todas estas décadas de formación del Estado mexicano, desde más de siglo y medio de formación del Estado mexicano, ha sido una subordinación política de los medios de comunicación al Estado. ¿Hasta qué grado lo hemos superado y hasta qué grado las nuevas tecnologías nos van a permitir acelerar esa superación?
todavía está por verse. Sin embargo, si queremos realmente ponerle límites precisos a la gestión patrimonialista del poder, a la apropiación privada de los recursos públicos, ¿no?, a la privatización del espacio público, necesitamos cuerpos que ejerzan la libertad de expresión, ¿no?, que la ejerzan responsablemente, ¿no?, y que realmente sean profesionales, lo hagan con capacidad real de indagar, porque la información está ahí cada vez más. Claro, por supuesto todos los gobiernos se quieren proteger, pero la información está ahí, las posibilidades de hacer esta investigación está ahí, y sin embargo lo que nos falta son las empresas, los grupos de profesionales realmente comprometidos con esa tarea. Muchas gracias.